del año 2025, la presidenta de la República, Xiomara Castro, habló sobre el inicio del tercer año de mandato y dio la siguiente advertencia. Pueblo hondureño, quiero manifestar que esperamos que la nueva administración norteamericana del presidente electo democráticamente, Donald Trump, sea abierta al diálogo, constructivo y amistoso. Que no tome represalias innecesarias contra nuestros migrantes, que por norma hacen un gran aporte a la economía norteamericana. Frente a una actitud hostil de expulsión masiva de nuestros hermanos, tendríamos que considerar un cambio en nuestras políticas de cooperación con Estados Unidos, especialmente en el campo militar, en el que sin pagar un centavo por décadas mantienen bases militares en nuestro territorio, que en este caso perderían toda la razón de existir en Honduras. Lo pronunciado por la mandataria hondureña rápidamente se difundió por las diferentes plataformas e incluso medios hispanos en Estados Unidos e internacionales titularon lo expresado por la presidenta Castro, posición que comparten funcionarios del Poder Popular. Que el contexto del mensaje de la presidenta es muy claro. De inicio, pues, mantener una relación de diálogo constructivo con los Estados Unidos, de seguir cooperando, son un socio muy importante para Honduras, seguir trabajando juntos en los diferentes temas que tenemos, en economía, en comercio, en seguridad, en defensa y en migración. Pero sí, obviamente, ante los anuncios que ha hecho la administración Trump de deportaciones masivas, la presidenta hace una advertencia, dice, porque de hecho las deportaciones existen y se han venido dando, pero las manejamos en una cooperación conjunta en los números adecuados que se pueden manejar. Ante un proceso que pudiera ser excesivo y no amistoso, como lo dice la presidenta Castro, pues nosotros creo que también tenemos el derecho y la necesidad de reorientar, si es necesario, nuestra política exterior hacia los Estados Unidos, y entre ellos el tema de la base Sotocano en Palmerola. No obstante, analistas opinan lo siguiente. Me sorprende ese mensaje de la presidenta porque es un llamado al conflicto internacional que no debe ser. No nos podemos anticipar a los hechos. Es cierto que Donald Trump dice que va a hacer deportaciones masivas, pero por la misma ley de los Estados Unidos no es tan cierto. Pero también hay que entender que él en alguna medida quiere sanear su casa. Algunos sectores mencionan que lo hecho por la jefa de Estado está enmarcado al derecho internacional y que Honduras, como un país soberano, no está en la obligación de someterse a los Estados Unidos. Pero analistas reconocen que si bien la nación es libre, no se puede desconocer que una confrontación de este tipo con la nueva administración de la Casa Blanca, lejos de ayudar a los migrantes ilegales en las tierras del tío Sam, solamente provocaría una respuesta. Funcionarios en Casa de Gobierno detallan que esperan que el nuevo mandato de Donald Trump sea abierto al diálogo y que no tome represalias contra los migrantes, y si esto sucede, se tendría que considerar un cambio en las políticas de cooperación militar. Ahora, al cerrar la administración del presidente Biden y estar a punto de iniciar el gobierno del presidente Trump, es urgente tener una actualización de ese diálogo, ¿no? Sobre todo porque el gobierno de Trump se está caracterizando por una retórica bastante dura en contra de los migrantes. Están hablando algunos de sus voceros de deportaciones masivas, de redadas masivas, y en ese sentido las posiciones de los países de América Latina pues debería de ser conjunta, ¿no? Expertos señalan que el poder popular podría estar jugando con fuego y podrían salir perdiendo y de encuentro perjudicar a miles de hondureños. Y recuerdan que la denuncia del tratado de extradición fue una medida fuerte, pero la sola insinuación de evaluar una posible orden para que los estadounidenses abandonen sus bases en el territorio nacional sería como estar tocando al toro con vara corta, y advierten que en Washington DC son celosos cuando de sus intereses se habla. En la política exterior, la manera correcta de poder negociar con otros países que han sido socios de Honduras es sentarse en la mesa, es llegar a un diálogo sincero pero sin amenazas y sin buscar la forma de crear rencillas con este país del norte que sostiene la economía debido a nuestros hermanos migrantes que están allá en el país. De tal manera que quizás esperamos que haya un acercamiento. Es un tema muy crítica
para la economía de Honduras si logra pasar. Y por eso nosotros aquí el llamado que hacemos a nuestro gobierno, que agotamos todas las instancias de diplomacia, agotamos todas las instancias de la comunicación, de diálogo con respeto con el nuevo gobierno del presidente Donald Trump, para poder solucionar problemas sin tener que ir a los extremos. Buenos días, Honduras. Gracias por acompañarnos en este foro, la entrevista. Hoy viernes 3 de enero del año 2025 damos inicio a un tema relevante para el país. En las fiestas de fin de año se hizo público un mensaje a través de cadena nacional por parte de la presidenta de la República, Xiomara Castro, en el que, entre otras condiciones de país, ella ha referido a la existencia de la base militar de Estados Unidos en Honduras y a la posibilidad de la expulsión masiva de los migrantes, condicionando de alguna manera una de la otra. Y vamos a analizar este tema con nuestros invitados de esta mañana. Nos acompaña el abogado Gilbert Bertrand, líder de la Juventud del Partido Nacional de Honduras. Buenos días. ¿Qué tal está, Andrea? Enorme placer para mí el poder compartir con ustedes el día de hoy. Contento de poder dialogar con ustedes, con sus invitados, de un tema que pues obviamente ha generado mucha preocupación en el país. Una desmedida declaración nuevamente por parte de la presidenta de la República que nos vuelve a meter en una situación compleja con nuestro principal socio comercial como los Estados Unidos. Nos acompaña esta mañana la ministra de los Derechos Humanos de Honduras, Angélica Álvarez. Muy buenos días. Buenos días, Andrea. Buenos días a quienes acompañan en este foro y al pueblo hondureño que está sintonizando este prestigioso canal. Es un honor estar aquí para poder hablar en materia de derechos humanos, de los avances que también señaló la presidenta Xiomara Castro en este discurso de fin de año. Bien, y también nos acompaña Gilberto Ríos, asesor en comunicaciones del Gobierno de la República. Buenos días. Buenos días, Andrea. Un placer estar aquí nuevamente. Buenos días, Gilbert. Buenos días, ministra Angélica. Qué bueno verte por acá. Y bueno, espero que también tengamos un buen debate y un entendimiento de lo que está pasando con la geopolítica, porque esto que ha declarado la presidenta Xiomara es a partir de un análisis geopolítico profundo y sobre todo regional y por supuesto de las próximas autoridades que van a asumir este 20 de enero en Estados Unidos. Gracias. Y bueno, vamos a dar inicio con el análisis de este tema. ¿Cómo ven ese discurso que se ha otorgado en las últimas horas y específicamente en esta arista? Se condiciona la existencia de una base militar de los Estados Unidos en Honduras a la expulsión de migrantes cuando comience el gobierno del nuevo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Y voy a comenzar con Gilbert del análisis. Muchas gracias, Andrea. Bueno, mire, yo creo que de entrada señalar que es un análisis totalmente desafortunado e incorrecto por parte de la presidenta de la República. No nos debe de sorprender, lastimosamente el manejo de la política exterior en este gobierno ha dejado mucho que desear. Es básicamente el resultado de tener a militantes, más parece que pomponeros de un partido político y de una ideología, manejando las relaciones internacionales de este país. Hay muy poco seso, hay muy poco pensamiento realmente en torno a lo que trae como resultado un posicionamiento que se pueda tener en materia de relaciones internacionales. En primer lugar, señalar que ni siquiera ha tomado posesión Donald Trump como para empezar a amenazar, empezar un año 2025 como lo hemos empezado los hondureños, viendo a la presidenta de la República prácticamente a amenazar con un tema que forma parte ya de su ideología, porque eso es muy importante señalarlo como tal.
Esto no corresponde a que simple y sencillamente ese día se levantaron con ganas de generar una nueva polémica y de generar una nueva crisis, de las tantas que tenemos lastimosamente en este país: crisis en seguridad, crisis en educación, crisis en salud, crisis en generación de empleo, crisis migratoria, crisis generada básicamente por la incapacidad de las personas que tenemos al frente de cada una de las instituciones. Cuando nosotros vemos el resultado, por ejemplo, de lo que hemos tenido como relaciones internacionales, nos vamos a dar cuenta que las personas que profesan esta ideología retorcida del socialismo, la izquierda que se le quiere intentar llamar, siempre buscan un enemigo externo. Ese enemigo normalmente, como pasa en Cuba, que es su país aliado, Venezuela, que es su país aliado también, Nicaragua, entre otros países, siempre buscan el enemigo externo. Ese enemigo externo normalmente es Estados Unidos, es el imperio. Por eso es que hay partidos políticos retrógradas que se declaran antiimperialistas, aunque estamos en ya el año 2025, siguen hablando de los imperios y siguen viéndolos como enemigos. Esos enemigos que no existen realmente, pero que sirven para generar finalmente una división entre la población y hacer creer que están atacando nuestra soberanía y que están atacando y que nosotros somos los defensores de la soberanía, cuando en lo absoluto es así. Todo esto forma parte de un plan orquestado de ellos para dinamitar, para socavar la relación con Estados Unidos. Y hay intereses puntuales, como lo hemos visto recientemente con la eliminación del tratado de extradición. ¿Qué adujeron y qué es lo que los voceros que hoy están aquí de este gobierno van a venir a decir acá? Ahora la extradición es mala. Cuando se extraditó a personas del Partido Nacional, la extradición era buena. Algo similar a lo que venían a decir a estos mismos foros cuando en el gobierno anterior aparecía ASJ o el CNA. Hoy súbitamente ambos son el demonio, pero antes celebraban lo que ellos decían. Cuando vemos la eliminación de la extradición y solamente unas horas después vemos el aparecimiento de un video, de un narcovideo, cuando vemos al hermano del comandante para el que se pedía la mitad en ese narcovideo, con muchas personas señaladas, muchos de ellos extraditados justamente a los Estados Unidos, en esa misma imagen, entendemos por qué se quitó la extradición. Hoy por hoy estamos viendo una arremetida nuevamente en contra del gobierno de los Estados Unidos, basados en ¿qué? En algo que ni siquiera ha sucedido. Y que si nos vamos a la historia, aunque el discurso muy similar al de ellos, porque ellos tenían respuesta y solución para absolutamente todos los problemas del país cuando estaban en la oposición, pero una vez estando en el poder no dan más que excusas, nos vamos a dar cuenta que paradójicamente Donald Trump es el presidente, porque ya estuvo en funciones, como recordarán ustedes, cuando fue presidente es el presidente que menos deportaciones ha tenido en los últimos años. Y les pongo los números en comparación. Por ejemplo, Barack Obama en su primer gobierno, en su primer mandato, deportó cerca de 2.9 millones de personas. En su segundo mandato, deportó 1.9 millones de personas. Es el presidente reciente de los Estados Unidos que más ha deportado. Joe Biden, en su último mandato, deportó 1.5 millones de personas, comparado con el 1.5 también que deportó Donald Trump. O sea, es un discurso de campaña también que se da en los Estados Unidos, porque el problema migratorio para ellos es muy grande, pero no es y no tiene que ser necesariamente una realidad. Así que salir, adelantarse a los hechos, es irresponsable, sobre todo cuando entendemos que hay una ideología atrás. ¿Por qué tiene que mencionarse el tema militar? ¿Por qué tiene que entrar en discusión el tema militar cuando tenemos la base Sotocano, que todos le conocemos como Palmerola? Esa base está en Honduras desde 1982. Estamos hablando de una base que tiene años de historia en nuestro país. ¿Por qué amenazarla? ¿Qué intereses existen? ¿Cuál es el interés que tiene este gobierno socialista, democrático? Porque el socialismo y la democracia no son congruentes, pero el socialismo democrático que hoy tenemos en el poder, ¿por qué quiere seguir con esta famosa pelea histórica que siempre han tenido contra el imperio? Esas son las cosas que nos tenemos que preguntar. Por eso es que ha existido un rechazo de todos los sectores. Es más, se han quedado aplaudiendo los mismos. Los dos que están aquí van a aplaudir, obviamente, porque obviamente viven del gobierno y tendrán que hacerlo. Son los voceros de la presidenta de la República. Tendrán que venir a aplaudir. Pero el resto del pueblo hondureño ha rechazado estas declaraciones, incluidos los representantes principales que tenemos en los Estados Unidos de los verdaderos héroes que tiene este país, que son los migrantes. Porque en este país nos sostenemos ante la incapacidad del gobierno, Andrea,
Nos sostenemos única y estrictamente de las remesas. Remesas que son puestas en peligro continuamente con estas declaraciones y exabruptos que tiene la Presidenta de la República, que demuestra, para finalizar, estar muy mal asesorada, y donde pesa más el interés de una ideología retorcida, fracasada, como lo es el socialismo, el comunismo, como le quiera llamar, versus los verdaderos problemas que tiene este país, para los cuales las personas que están aquí acompañándome y la Presidenta de la República ha demostrado ser incapaz de darle solución. A mí me parece curioso que Kilbert menciona que no es una amenaza inminente el hecho de que se puedan dar o no las deportaciones. Y yo quisiera analizarlo también con ustedes porque pues ustedes tienen conocimiento desde lo interno del gobierno y desde las posibles negociaciones que se puedan estar dando con precisamente el gobierno de los Estados Unidos. Y aquí me voy a detener con la ministra de Derechos Humanos. ¿Usted qué opina? ¿Es inminente o no el hecho de las deportaciones y por qué se dirigen en este discurso en específico a esta base militar que no paga pues un permiso para funcionar, digámoslo así, en el país, según lo que dijo la Presidenta de la República, y en específico sobre este tema? Gracias, Andrea. En primer lugar, estamos aquí para defender la verdad. Y la verdad hay que decirla en cualquier espacio en el que se participe, porque no es permisible la manipulación de esta información. El discurso de la presidenta Xiomara Castro ha sido un discurso bastante amplio y ha hablado de muchos avances en materia de derechos humanos que ha logrado este gobierno a través de sentar las bases del Estado de Derecho en este país. Habló del crecimiento económico, habló de la inversión pública, de la inversión social, habló del rescate de la ENE como una empresa pública que estaba a manos de empresas privadas vendidas por el partido del señor aquí representante. Y respecto a esta discusión de amenazas o supuestas amenazas contra Estados Unidos, Andrea, me gustaría traer a la mesa de discusión algunos elementos importantes. Y es que para entender el discurso de la presidenta Kilbert hay que entender lo que es el Estado, hay que entender lo que es la soberanía y hay que entender lo que es la democracia. Y es que ningún país es más soberano que otro, porque la soberanía no se mide por la extensión territorial de un país, no se mide por la capacidad económica de un país y tampoco se mide por su densidad poblacional, en primer lugar. La presidenta habla de un discurso desde la dignidad de la autonomía y desde la determinación. Y es que venimos de un Estado que había sido partido a pedazos, a manos y a venta de las manos del capital transnacional, eso por los representantes del Partido Nacional. Aquí Kilbert es testigo de eso. Vendieron nuestro país a través de este proyecto denominado SEDES, que supuestamente zonas de empleo y desarrollo, que no implicaban eso, sino la venta de nuestro territorio nacional. Por eso es que la presidenta Xiomara Castro ha tomado decisiones firmes respecto a la injerencia, respecto a la intromisión de un Estado sobre el nuestro, porque hoy tenemos posiciones dignas, soberanas y determinantes que nunca se habían visto en este país. Honduras reconoce a Estados Unidos como uno de sus aliados estratégicos en materia económica. Eso no lo desconocemos y hemos mantenido una relación diplomática y comercial con ellos. ¿Considera que lo esa que relación... no estamos dispuestos a permitir, Andrea, es la intromisión y la injerencia en un país que es igual de soberano a Estados Unidos, que es igual de autónoma a Estados Unidos, que es igual de autodeterminado como Estados Unidos y otros países de la nación. Entonces, esa conducta de la presidenta Xiomara Castro también la hemos visto con otros presidentes de la región, Nayib Bukele en El Salvador, la presidenta Claudia Sheinbaum, también el presidente de Panamá ha tomado posturas respecto a estas intromisiones o estos comentarios que sí ha realizado Donald Trump en su campaña y durante este proceso electoral y otros espacios públicos en los que sí ha arremetido en contra de los migrantes y en contra de la región latinoamericana. Es entonces donde la presidenta Xiomara Castro toma una postura que se vuelve una punta de lanza para los países de la región latinoamericana para redefinir las relaciones con Estados Unidos respecto al fenómeno de la migración, que es un fenómeno que debe ser tratado de manera bilateral y no unilateral, porque los migrantes implican para Estados Unidos una fuerza de trabajo importante.
significa el 20% de fuerza de trabajo en Estados Unidos. Entonces, el tema económico, que si bien Estados Unidos se ve beneficiado, bueno, Honduras se ve beneficiado por las remesas de los inmigrantes, también Estados Unidos se ve beneficiado económicamente mucho más de esa mano de obra barata que significan los migrantes en el país. ¿Considera que esta relación actualmente, después de ese discurso, hoy, entre Honduras y los Estados Unidos es armónica y amistosa, como lo solicitó la presidenta Xiomara Castro en el propio discurso y dijo que esperaba que la nueva gestión de Donald Trump fuera amistosa con Honduras? Que justamente es lo que no hablan estos representantes de la derecha fascista de este país. La presidenta Xiomara Castro, previo a mencionar el tema de Palmerola, convoca a Donald Trump a un diálogo constructivo y amistoso en aras de abordar el tema migratorio. La presidenta Xiomara Castro ha asumido esta postura en los diferentes espacios internacionales, en la ONU, en la OEA, en la CELAC. Recientemente se ha convocado en el marco de la CELAC a todos los cancilleres de la región latinoamericana y del Caribe para abordar el fenómeno de la migración, siempre desde el ánimo de un diálogo constructivo, amistoso y de las medidas bilaterales, porque asumir medidas bilaterales, Andrea, Gilbert y Grillo, significa que tenemos relaciones de reciprocidad, porque las relaciones diplomáticas y comerciales implican relaciones de reciprocidad, que es lo que no hemos tenido. Entonces hoy tenemos posturas dignas porque Honduras, pese a nuestras condiciones, a nuestra extensión territorial, a nuestra densidad poblacional, es un país igual de soberano, igual de autónomo que cualquier otra potencia o nación del mundo. Y eso lo tenemos que asumir como ejemplo, lo tenemos que asumir desde la identidad y desde el patriotismo. Yo me siento sumamente orgullosa de la postura que ha tomado la presidenta, porque es un ejemplo para la niñez hondureña, que la niñez hondureña no crezca con los ejemplos de vender la patria, que no crezca con los ejemplos de vender nuestro territorio al capital transnacional, de privatizar nuestras empresas públicas, y que la niñez crea en lo público, que la niñez crea en el Estado, crea en la soberanía, crea en la autonomía. Ese es el ejemplo de la presidenta Xiomara Castro para el país. Gilbert, ¿es armonioso el discurso de la presidenta Xiomara Castro y que invita a la amistad con los Estados Unidos? La verdad que la tolerancia es algo que definitivamente se tiene que aprender en estos espacios, porque uno escucha cada cosa realmente que es impresionante. Miren, a mí me encanta ver a la ministra de Derechos Humanos aquí compartiendo con nosotros, pero yo quisiera que la ministra de Derechos Humanos, que habla de los avances que existen en derechos humanos en este país, usted debería estar en este momento viendo por qué en el Seguro Social tienen 15 días sin atender a la gente y le están violentando el derecho a la salud. Usted debería de estar viendo por qué solamente en lo que van 3 días de este gobierno van 18 personas asesinadas en el gobierno. Ese es el trabajo de la ministra de Derechos Humanos, no estar defendiendo lo indefendible acá. ¿O por qué nos preguntamos por qué no ha llegado la merienda escolar, por ejemplo, a los niños, violentándoles el derecho también a la educación? Ese es el trabajo que usted debería estar haciendo, no aquí defendiendo lo indefendible, ministra. Miren, aquí lo que tenemos que tener claridad es, díganme ustedes cuál es la injerencia que ha existido por parte del gobierno de Estados Unidos en Honduras, cuál es la enorme injerencia de la que hablan, por la cual están amenazando con quitar la base de Palmerola. O es que dígame usted, ministra, ¿acaso es un acto de soberanía y es un acto de orgullo quitar la extradición? Es un acto de defender la soberanía de un país, quitar la extradición después de que el hermano del presidente de la República apareció en un video con narcotraficantes. Eso es a lo que usted le llama injerencia. Quitar la extradición es un acto de soberanía. Cuando ustedes antes celebraban la extradición, cuando el Grillo celebraba la extradición, cuando Estados Unidos, discúlpenme, Estados Unidos hizo algo con este gobierno. Yo no te voy a interrumpir, Grillo. Yo sé que te molesta que te digan las verdades. Yo no te voy a interrumpir. No me molesta, aquí simple y sencillamente, déjame hablar y yo con todo gusto te voy a escuchar después a vos. Pero aquí tenemos que entender algo. Los doble moral que hoy están aquí en el set compartiendo, diciendo cosas que no creen y que saben que son indefendibles, Estados Unidos ha intentado con este gobierno mantener una buena relación a tal punto que hizo algo que nunca antes había hecho. La que pudo haber sido la presidenta de los Estados Unidos, que perdió la última elección, Kamala Harris, vino a la toma de posesión de Xiomara Castro, algo que nunca antes se había dado en el país y fue una prueba y una muestra de buena fe
por parte del gobierno norteamericano. Los que se han encargado de dinamitar, de destruir esa relación, han sido justamente los que hoy están gobernando. ¿Por qué? Porque profesan una ideología fracasada, absurda y ridícula. Y les importa más su ideología que solucionar los problemas a usted que me está viendo. Porque esa es la realidad. Aquí le van a hablar y le van a decir que se sienten orgullosas y que son un ejemplo. No, señores, no es un ejemplo para nadie lo que está haciendo la presidenta de la República, Xiomara Castro. No lo es, porque defender el país de las supuestas y de los supuestos ataques injerencistas, por eso les digo, la doble moral y el cinismo. Fíjense cómo es. Hablan aquí, Andrea, y tú me preguntabas si es una buena relación. Se dedican día y noche a atacar, por ejemplo, a todas las organizaciones de sociedad civil. Pero antes eran con bombos y platillos. Si es que ya ratitos estamos en esto, Grillo. Ya ratitos estamos en esto. Ya ratitos venimos debatiendo vos y yo. Vamos a seguir. Y te voy a decir algo. Yo recuerdo cuando en este foro estábamos y vos venías aquí, traías los reportajes del CNA y de ASJ. Nunca. Y hoy sos tan doble moral. Claro, ¿quieres que te demuestro cómo antes vos decías que Estados Unidos era el país más informado y que los que aparecían en la lista permitivo y que los que aparecían en la lista Engel era porque eran corruptos, pero hoy cuando son los de tu partido político, no, son corruptos, es persecución. No, esa es la doble moral, el cinismo que tiene al pueblo hondureño cansado de ustedes y de lo que representan. Usted me dice a mí que yo represento a la derecha fascista. Por favor, no caiga en ese discurso absurdo y ridículo. Yo no represento a nadie. Aquí tiene enfrente a Kilbe. No. Yo no vengo a representar a ninguna derecha fascista. No. Porque en todo caso es como que yo le diga a usted que usted viene a representar al socialismo fracasado. Lo presentaron acá como representante de la juventud del Partido Nacional. El Partido Nacional en gobierno en turno asesinó al pueblo hondureño. Más de 100 mártires de la resistencia asesinados por el gobierno de la dictadura de Juan Orlando Hernández. Y mire Andrea, solo por alusión, acá me pone una persona. Ayer fui al Seguro Social de la América y me atendieron. ¿Alguien seguro? Están atendiendo. Señora, tienen 10 días. Acá me pone una persona. Señora ministra. Que le informen, por favor, acá al teléfono de Andrea, al canal de la televisión. 10 días sin sistema en el Seguro Social. Que están atendiendo en el Usted Seguro debería de estar Social. atendiendo a esta gente, pero está aquí en un programa de televisión sin hacer absolutamente nada. Entonces, miren. Andrea, ustedes son dos. Ustedes son dos. Por réplica. Me habla del Seguro Social. Yo no lo voy a interrumpir. Me habla del Seguro Social. El representante de quienes saquearon el Seguro Social. Asesinaron a más de 3.000 hondureños por la falta de atención al Seguro Social. Ministra, yo sé que le molesta. Habla de la merienda escolar. La merienda escolar es el programa insigne más exitoso, no solo alimenta de casi 2 millones de niños diarios de la región latinoamericana. Es que con reconocimiento a defendamos la verdad. Yo sé que le molesta que le digan las cosas en la cara, pero miren, respetemos el espacio de cada quien. Yo vengo aquí a debatir contra ustedes dos y no tengo ningún problema, porque ni colados pueden. Pero entiéndanme, por favor, que respetemos el espacio de cada quien. Lo único que digo yo es acá. La ministra no me pudo responder. ¿Qué hace aquí en vez de estar defendiendo los derechos humanos del pueblo hondureño? Y dos, no hay ningún tipo de injerencia, no hay ninguna deportación masiva aún y no va a existir. Es físicamente, es logísticamente imposible que exista y eso ellos lo saben, pero hay una ideología atrás que es lo que hace que tomen este tipo de decisiones. Por eso insisto, les pongo, este es el mismo rumbo que llevan, que no me puede defender ella, de la extradición. Quitaron la extradición por una supuesta injerencia y amenaza del imperio, pero antes celebraban la extradición cuando eran de otros partidos políticos. Lo mismo con la lista Engel. Cuando antes eran de otros partidos políticos, ahí salía Luis Redondo diciendo debe de inhabilitarlos de oficio el Consejo Nacional Electoral. Hoy es una injerencia por parte del imperio. Son doble moral, son cínicos, por eso no tienen ningún tipo de validez sus argumentos. Yo voy a permitirle la participación también a Gilberto porque se nos ha ido el tiempo y pues hay que darle también chance. Sí. Y yo pienso que todos ustedes están aquí esta mañana porque hay que hablar del tema y porque hay que comunicar sobre el tema y hay que ver también los diferentes puntos de vista sobre este tema que es
a mi punto de vista y el punto de vista de la sociedad hondureña, un tema importante para dialogar, por la relevancia que tienen nuestros hermanos compatriotas en los Estados Unidos, por la relevancia de su trabajo en los Estados Unidos que sostiene la economía de nuestro país. Y bueno, Gilberto, entonces, ¿cómo está ese discurso de la presidenta? ¿Cómo lo analiza usted? ¿Y condiciona esa base militar que se ha tenido históricamente de los Estados Unidos en Honduras a la expulsión masiva de los migrantes? Bueno, pienso que es importante lo que decía la ministra Angélica cuando planteaba que había que leer todo el discurso, que había que escuchar todo el discurso, porque son 19 minutos, si mal no recuerdo, en la que la presidenta hace una radiografía de su gestión de gobierno en el último año y sus propuestas, ¿no? Pero además también en esa locución de la presidenta agrega, ¿verdad?, esa última colita que tiene que ver con nuestros migrantes allá y que ha desatado pues la polémica a nivel nacional. Aquí me parece que no estoy debatiendo con otro hondureño, me parece que estoy debatiendo con un representante, ni siquiera el Partido Nacional, que tiene mal puesto el nombre porque no es nacional, es un partido transnacional, es un partido neoliberal, es un partido en defensa del capital transnacional, como lo fue precisamente en los 12 años del gobierno pasado. Y pues negar la historia de nuestro país no es, yo siento que no es como pues ningún camino para encontrar la verdad. Yo ahorita Andrea dijo, históricamente ha estado la base. No, ahí es donde está la flaqueza nuestra como país, Andrea. No es tan sencillo. En los años 80 había en la región centroamericana un proyecto contrainsurgente de diferentes movimientos sociales y políticos en Nicaragua. Pero la base ha estado ahí. Yo no estoy diciendo No, me refiero a que... Históricamente la base ha estado ahí. Hace 40 años, pero me refiero a que no podemos deslindar la presencia de la base de los motivos que la llevó ahí y los motivos que lo sostienen ahí, que por cierto está en tierras nos han dicho que está en tierras que fueron de José Falastiri. Es un dato histórico que hay que confirmar porque es doblemente lacerante. No sé si a Kilbert le molesta, que en nuestro territorio nacional, sí, bueno, tal vez a vos la figura de Morazán no te cautiva, pues, tal vez la de George, la de Washington, la de Lincoln y todo, porque aquí lo que tenemos es un representante de Laura Dogo, ¿verdad? Un alumno fiel del embajador. Así es, saludos ahí. Anoche estuvieron ahí repasando las líneas, los guiones. Hoy en la mañana. Entonces, los intereses de quién representa Kilbert aquí? Representa los intereses de Estados Unidos. Aquí no está hablando de soberanía. Dice que ¿por qué le tocaron la base? Pero además, ofendido, ¿eh? ¿Por qué nos tocan a Estados Unidos? Como que si fuera él ciudadano norteamericano. Pero representa esos intereses y representa esa visión externa. Precisamente, para ellos no era vender el territorio nacional, Angélica. Para ellos era recuperar el territorio, porque este territorio es de los gringos, ¿verdad? O sea, ellos todo lo que llamamos hace 200 años hace 100 años, perdón, con la doctrina Monroe y el destino manifiesto, ellos decían que todo esto les pertenecía. En las clases de estudios sociales y ciencias naturales que recibió Kilbert en las escuelas privadas, donde les enseñan a pensar como gringos, desgraciadamente, estudian la geografía latinoamericana como que si fuera propiedad de los Estados Unidos. Incluso en los mapas aparecen hasta la Amazonía, que fue denunciado hace mucho tiempo por el Ministerio de Cultura de Brasil, aparecía la Amazonía como propiedad norteamericana en los libros de estudio de secundaria. Hacía de aparecer Honduras y Centroamérica como un anexo, ¿verdad? Y como estos representantes políticos que nosotros hemos tenido en este país tienen esa visión norteamericana, tienen esa falta de identidad nacional, no les interesa la soberanía, no está en su plano la soberanía, no está en su plano la dignidad nacional y por eso son capaces de hacer negocios con el crimen organizado, con el narcotráfico, porque su patria es el dinero, ¿verdad? Su patria no es Honduras, ni las delimitaciones geográficas que tengamos, ni su población, y mucho menos sus leyes. Su patria es el dinero. Entonces aquí hay dos posturas que Kilbert llama ideológicas, ¿verdad? Porque tiene que ver con nuestra concepción del mundo, ¿verdad? La postura del dinero y del interés privado, de las élites, de la oligarquía, del capital transnacional y de Estados Unidos, que representa a Kilbert, y la postura de quienes defendemos los intereses nacionales, que representa el Partido Libertad y Refundación, que es una confluencia de una cantidad enorme de pensamientos, que no podemos decir que todos son de izquierda, mentira. Hay gente conservadora, de derecha patriótica, empresarios, hay cualquier diversidad dentro de nuestro partido, pero hay una coincidencia, ¿verdad? Vivimos en Honduras, tenemos que defender los intereses nacionales y tenemos que hacer que la economía crezca justamente como lo está haciendo el gobierno de la presidenta Xiomara, que cerró el año pasado con
casi 4% de crecimiento económico, el segundo país que más creció en la región, con disminución de la pobreza, con disminución de la extrema miseria que dejó el Partido Nacional, ¿verdad? Gracias a su extraordinaria gestión en el gobierno de 12 años, donde endeudaron al país además con más de 20.000 millones de dólares, ¿verdad? Casi multiplicaron por 5 la deuda externa en 12 años y no se vio traducido en un solo punto de disminución de la pobreza, al contrario, ¿verdad? Se aumentó la pobreza de una manera extraordinaria, exorbitante, ¿verdad? Que llegó hasta el 73-72% de pobreza y casi el 54% de extrema pobreza en el gobierno nacionalista. Entonces, la defensa de la soberanía tiene que ver con los intereses nacionales, ¿verdad? Y cuando Gilbert plantea que cuando ha sido injerencista el gobierno norteamericano, por favor, alguien regálele uno, cualquiera, al azar, háganle así en un librero, de libros de historia de Honduras, y sáquenle en cualquier momento de la historia de Honduras. Sobre todo en los últimos 100 años, o un poquito más allá, a ver, casi desde la reforma liberal, y ustedes van a ver los niveles de injerencia tan extraordinarios. En 1924 este país tuvo una guerra civil, que el año pasado estábamos celebrando 100 años. Esa fue una guerra entre la United Fruit Company y la Standard Fruit Company, con dos bancadas, una nacional y otra liberal. O sea, hasta hace 100 años, ya las transnacionales se peleaban el dominio de este país, hasta haciendo guerra civil en Honduras. Hasta nos invadieron hace 100 años más de 300 marines por el puerto de Amapala. Me imagino que Gilbert sabe eso porque él es hondureño también, pues los hondureños estamos obligados, aunque no querramos, a conocer nuestra historia nacional. O sea, si hace 100 años venían ejércitos a poner orden al país entre los conflictos que habían entre sus compañías transnacionales que tenían capitales en Honduras, que no van a hacer después con gobiernos entrevistas y serviles que creen más en Estados Unidos que en el propio Honduras, que se sienten más gringos estos gobiernos o sea, siendo hondureños se sienten más gringos, pues, tienen una identidad falseada, una identidad metamorfoseada, como diría Marx, ¿verdad? Cambiada, ¿verdad? Porque sus intereses están hacia el norte. Gente que no conoce ni Copán, no conoce ni las Islas de la Bahía, pero religiosamente una vez al año va a Miami, ¿verdad? Porque es como su meca, donde pueden ir a meterse a centros comerciales y llenarse espiritualmente de cosas materiales. Entonces, gente vacía que nos gobernó, que evidentemente no tiene identidad nacional, hoy dice, ¿verdad? De manera extraordinaria, olímpica, ¿verdad? Que cuál injerencia, que no le molesta una base militar norteamericana que hace 40 años se instaló ahí para reprimir a los movimientos sociales, a los movimientos políticos en Centroamérica, y que además quien dirigió la operación, nada más y nada menos nuestro embajador, que el embajador que debe ser como muy admirado aquí por Gilbert, John Dimitri Negroponte, que llegó a ser además el coordinador de la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos. ¿Y por qué estaba ese halcón aquí? Porque él dirigía una operación especial en Honduras, en un país que tiene 3 fronteras terrestres, y las 3 fronteras estaban activas a manos de la CIA y del ejército norteamericano, 9 fronteras marítimas que también estaban vigiladas y controladas por el ejército norteamericano, y que a nosotros nos hacen ver desde hace 40 años como que somos un país subsidiario de Estados Unidos. Entonces, pues, Gilberto, si con estas condiciones históricas que usted plantea y las posturas que ha planteado también el gobierno a través de discursos oficiales en cadena nacional, tendríamos que considerar un cambio en las políticas de relación bilateral con los Estados Unidos, en esas condiciones de cooperación entre ambos gobiernos. ¿Qué le recomendaría usted a la presidenta Xiomara Castro como asesor en materia de comunicación? No, yo le recordaría al auditorio lo siguiente, Andrea. Estados Unidos es un país que respeta a los países que se respetan a sí mismos, ¿sí? Si usted no se respeta a sí mismo, no espere que los demás lo respeten. Y en ese sentido, Estados Unidos nos mira a nosotros de menos, ¿verdad? Porque nunca hemos tenido ningún reclamo desde el punto de vista de la soberanía. ¿Quieren territorio nacional? Aprobémoselo. ¿Quieren tratados de libre comercio? Aunque acabe contra nuestra producción nacional a partir de los 90, por cierto, en un gobierno nacionalista, en 2 gobiernos nacionalistas, porque fue tanto el de Callejas como el de Ricardo Maduro, ¿verdad? Que permitieron los tratados de libre comercio y que acabaron con la economía nacional. Yo me imagino que eso tampoco ha de ser de interés de Gilbert, ¿verdad? Porque como fortaleció la economía norteamericana y nos hizo más vasallos y más colonias del capital transnacional, entonces hay que estar alegre porque hubo inversión extranjera, dicen, porque es la gran bandera de la inversión extranjera, cuando el 95% de la inversión en Honduras es una inversión nacional no apoyada, no exonerada, ¿verdad? Como esos capitales privilegiados, y que se privilegiaron, no crean que porque la conciencia de que con este capital vamos a salir adelante y que estos empresarios van a empujar el país. No, mentira. Compraron diputados con carros de Proval ahí debajo del Congreso Nacional. ¿Podría entonces haber cambios en las relaciones entre los Estados Unidos y Honduras? Claro que habrá cambios, pero no en el sentido negativo. ¿Qué tipo de cambios?
vamos a renegociar esta condición que tenemos como país con Estados Unidos. Vamos a dialogar, vamos a conversar sobre nuestros intereses, vamos a hablar de nuestros migrantes, que son nuestros compatriotas, más allá del dinero, ¿verdad? Porque también el discurso algunas veces se puede confundir, que como quien dice que los apoyamos por dinero, como porque nos mandan remesas. Ellos mandan remesas familiares y con eso apoyan la economía nacional, pero son seres humanos, independientemente si no mandaran un centavo, igual merecen un trato digno, no estar metidos en jaulas, que por cierto yo coincido con Kilbert en una cosa, y es importante destacarlo. Yo estoy seguro que Trump no va a hacer su discurso xenofóbico, racista, eso no va a ser el centro de su gobierno. Fue pernicioso cuando fue gobierno, pero fue menos deportador efectivamente que los demócratas y fue menos invasor, además, o sea, no invadió países, incluso retiró tropas de Afganistán, distensionó las relaciones con Rusia, o sea, un montón de factores que a todo el mundo nos debe preocupar, porque un pleito de Estados Unidos con Rusia significa... ¿Cuál debate, verdad? O sea, solo vamos a ver un flachazo. ¿Podría entonces haber cambios, como lo menciona? Claro que van a haber cambios, pero estoy seguro que no es con base a la idea de Trump que tenemos, ni tampoco con una idea prejuiciada, como la que manifiesta Kilbert acá, de que ahora vamos nosotros con el ejército, si nosotros no vamos a enfrentar a Estados Unidos. Este es un conflicto diplomático de los que hemos tenido decenas con Estados Unidos desde que comenzó este gobierno y vamos a seguir teniendo diferencias. Pero lo más importante es que tenemos también consensos, también tenemos acuerdos, mantenemos cooperación y mantenemos el diálogo. Ya vieron ustedes que Laura no solo se reúne con Kilbert, Laura también hace visitas respetuosas, al menos aparente, ¿verdad?, a la presidenta Xiomara y también a la próxima presidenta de Honduras, Rixi Moncada. Así que bueno, se van a tener que acostumbrar a que el pueblo hondureño va a decidir por su destino. Y este próximo 30 de noviembre va a continuar el gobierno del Partido Libertario y Fundación. Y entonces todo el control de daños que están haciendo estos 11 meses va a ser terrible para el pueblo hondureño, porque va a ser una campaña tan brutal de mentiras, de falacias, de medias verdades, de perspectivas aviesas que solo favorezcan precisamente a ese sector, ¿verdad?, que fue el que se benefició de la gran corrupción del gobierno de Juan Orlando Hernández y del Partido Nacional. Menciona Gilberto que sí habría cambios en las políticas, en la relación entre los Estados Unidos y Honduras y las recomendaciones que le haría a la presidenta. Sí, claro que van a haber cambios, hombre. Si el primer cambio ya existió, si quitaron la extradición, si aquí hablan ellos de narcotráfico sin empacho y hablan como que ellos fueran los garantes y los que lucharon contra el narcotráfico en este país o los que luchan, si fueron los que quitaron la extradición porque la mitad era para el comandante. Miren, señores, crío, yo no soy ciudadano americano. Pareciera. Yo nací en Tegucigalpa, en la Kennedy, en Ospimed, el 17 de enero de 1987. ¿Sabes quién sí nació en Estados Unidos? ¿Quién? Los hijos y los nietos de tu presidenta. ¿Tienen derecho? Los hijos y los nietos de los principales funcionarios del gobierno. Esos nacieron en Estados Unidos. ¿Sabes por qué? Qué mal. Porque aquí en Honduras, ustedes, los que dicen ser socialistas, comunistas, a la hora que sus hijos van a nacer, no salen para Venezuela, no salen para Cuba, no salen a Nicaragua, salen a Estados Unidos a tener a sus hijos. Y cuando están en el gobierno, las escuelas privadas de las que tanto hablas, es donde están todos los hijos de los funcionarios públicos. No critiques el sistema de educación aspiracional que se pueda llegar a tener. Lo que no se vale es ser retrógrada y haberse quedado en pensamientos de un sistema que ha fracasado en absolutamente todos los lugares en donde se ha utilizado. Como en China. Ojo, China no es comunista, por un Dios, hombre. Pero mire, hay un partido comunista en China de 100 millones de militantes. Yo no voy a venir acá a decir y a debatir de ideas retrógradas, absurdas. Miren, ha dicho acá que de qué sirve tener la base. ¿De qué sirve? Miren, al pueblo hondureño, Grillo, al pueblo hondureño, ministra, le importa poco si hay una base militar o no. El pueblo hondureño quiere que ustedes le solucionen los problemas, que cumplan el 1% de todo lo que se llenaron la boca comprometiendo en campaña. Por favor, eso es lo que el pueblo hondureño quiere. Discúlpenme, miren, yo no los interrumpo, yo sé que les molesta que les digan las verdades en la cara. Y aquí se las estoy diciendo a los dos de frente, son inútiles, pero de verdad son impresentables para gobernar este país. Ha venido acá, habló 15 minutos de una ideología que no ha dado resultados. ¿Y sabe qué sí da resultados al pueblo hondureño? El trabajo, la generación de empleo, que haya finalmente la oportunidad de que se dé en este país por un Dios, por favor, seguridad jurídica. Pero no
Cuando tenemos a voceros del gobierno venir a atacar aquí y hablar de las 10 familias, hablar de la empresa privada, hablar de Satanás, que lo que hacen es alejar la inversión, y cuando se aleja la inversión no se genera empleo. Si usted no tiene empleo no puede pagar salud, educación, comida, etcétera. No es tan difícil entender lo que este país realmente necesita. Y le voy a decir lo que este país no necesita: que estas dos personas y todo el grupo que representan sigan en el poder, porque ya demostraron de lo que son capaces. Yo por eso insisto en que esto no es un sueño amanecido, o como decían algunos ahí diputados de otras bancadas de oposición, es que amanecieron Bologoma. No, no, no. No es que amanecieron Bologoma el 1 de enero y dieron esta conferencia de prensa. No, si eso lo grabaron desde antes, porque eso es pregrabado. Esto corresponde a una línea y a un discurso ideológico claro y manifiesto que tienen en el gobierno de la República, que es confrontar a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque mientras estamos hablando nosotros aquí de todo este problema y de esta posición retrógrada, irresponsable de la presidenta de la República, mientras estamos hablando de eso, no estamos hablando de lo que la propia, imagínense ustedes, tengo a la flamante ministra de Derechos Humanos al par, que no sabe que en el Seguro Social llevan 11 días sin sistema, sin poder atender, que se han suspendido más de 1.400 cirugías. Eso no lo sabe la ministra, porque probablemente estaba de vacaciones. Ella no sabe que van 18 personas asesinadas, que le violentaron el principal derecho humano que existe, que es el de la vida. En 3 días de 2025 van 18 personas asesinadas. Su opinión, eso ministra. no sabe. Entonces, al final, perdón, Andrea, porque ellos son dos y hablan y yo no los interrumpo. Yo solo quiero dejar algo aquí claro. Aquí no es un tema de ideología. A usted no le interesa si está a la base de Palmerola o Sotocano allá en Comayagua. No le interesa. No le da de comer. No le soluciona sus problemas. Pero el problema que tenemos hoy por hoy es que insisten por una ideología queriendo llevar a un conflicto contra donde viven más de 2 millones, porque no es 1 millón, son más de 2 millones de compatriotas que viven en Estados Unidos y que son los que sostienen a este país, y que si seguimos hurgando al toro con vara corta, cualquier decisión que pueda llegar a tomar Estados Unidos, como por ejemplo, con que solamente un par de días se congelen las remesas, la economía de este país se cae a pedazos. Ahí es que quiero ver yo al Grillo. Ahí es que quiero ver yo cuál va a ser su solución. Mantengámonos firmes, como en la acabada y destruida isla de Cuba, que tiene 66 años de que llegó un narcotraficante al poder como Fidel Castro y acabó con la economía de ese país. Ahí es que lo quiero ver. Pero no, van a hablar de la soberanía y del orgullo nacional. Nadie, insisto yo, come orgullo y soberanía y esto. La gente quiere empleo, la gente quiere soluciones, la gente quiere que haya oportunidades de empleo para darle de comer a sus hijos. Eso es lo que quiere este país, que nos dejen de matar, de masacrar las maras y las pandillas. Cuando ustedes tienen una fallida estrategia de seguridad, eso es lo que quiere Honduras. No, lo que quiere es que vengamos aquí a hablar de ideologías trasnochadas de los que nunca han trabajado y nunca han generado un tan solo empleo en su vida. Ministra, su opinión al respecto y qué tipo de condiciones también tendríamos que considerar los hondureños respecto a los cambios en las políticas de relación con los Estados Unidos, en qué áreas específicas. Mencionaba Gilberto un poco sobre el comercio y estas son condiciones que sin duda alguna hay que ponerlas en la agenda y hay que también decir claramente qué es lo que van a hacer o cuál es el plan. Bien. Aquí el señor Gilbert insiste en hablar del seguro social. Hablemos del seguro social. Hablemos del saqueo del Partido Nacional al seguro social. De los más de 3.000 hondureños víctimas del saqueo al seguro social. Hablemos de que la presidenta Xiomara Castro, desde que asumió la administración pública, ha duplicado y triplicado el presupuesto en favor del sistema de salud, porque esa ruptura y esa ruptura del sistema de salud es a causa de la corrupción y el saqueo de estos representantes del narcopartido nacional, que se dedicaron a saquear las instituciones del Estado a través de la corrupción público-privada, que endeudaron nuestro país en un 300%, que pasó después del golpe de Estado de 20.000 millones de dólares a más de 20.000 millones, de 3.000 millones de dólares 5 veces, 500%. a más de 20.000 millones de dólares. 20.000 millones de dólares, Andrea, que superan el total de nuestro presupuesto general de la República.
Y que con todas estas limitantes, aún con todas estas limitantes, la presidenta Xiomara Castro ha superado los índices de pobreza extrema. Hemos disminuido la pobreza. Y esto no lo digo yo, esto lo reconocen los organismos internacionales, esto lo reconocen los centros de estudios internacionales de prestigio, los centros de estudio que se dedican a realizar estas mediciones de estos índices en los diferentes países del mundo. Por ejemplo. No lo digo yo, lo dice la CEPAL, lo reconoce el Fondo Monetario Internacional. Por favor, hablemos de la verdad del pueblo hondureño. Hasta el fondo, sí. Y no me interrumpa, por favor. No le hice una pregunta. Entonces, Andrea, a mí me parece terrible que estas personas vengan a hablar aquí de hay que generar empleo, hay que disminuir la pobreza, hay que crecer económicamente. Vienen con recetas los que empobrecieron a nuestro país y lo hundieron en la miseria. Vienen con recetas los corruptos que saquearon las instituciones del Estado de Honduras y debilitaron la respuesta estatal. Vienen con recetas los representantes de una organización criminal. Espérame, ministra. De una organización. Déjeme terminar. Le hago una pregunta. Tranquilo. ¿Es que tiene enfrente aquí? Tranquilo. No, yo le hago una pregunta. Relájese. Le hago una pregunta. Relájese y déjeme terminar. Me dijo corrupto. Tranquilo. Yo le hago una pregunta. Yo soy corrupto. Solo responda. Tranquilo. No, así a mí no me va a enojar, ministra. Bueno, entonces Es déjeme que no terminar. me dijo corrupto. Déjeme terminar. Usted está No aquí soy corrupto, pidiendo ¿verdad? que le respeten su uso de la palabra. No soy corrupto. Déjeme Solo eso le terminar pregunto. y Solo posteriormente no me diga corrupto, que no lo soy. usted puede hacer uso de la réplica. No me diga corrupto, que no lo soy. Nada más. Usted fue presentado aquí como representante de la juventud del Partido Nacional. El Partido Nacional es una organización criminal reconocida nacional e internacionalmente. No, señora. Y no lo digo yo. No, señora. Lo dice. Ya le voy a responder. Bueno, Tómese déjeme su terminar. tiempo. Dele. Y tranquilo. No, sí, esté tranquilo. Relájese. Se sulfura y no, relájese. Ministra, usted no va a ser la primera que me sulfura en mi televisión. Tranquilo, No, tranquilo, ministra. tranquilo, que usted ya tiene antecedentes de violencia doméstica contra la mujer. Entonces, relájese aquí. Tranquilo, aquí venimos a debatir. No ataque, ministra. Denunciado por violencia doméstica contra las mujeres. Eso es y parte se molesta de la porque estamos hablando de la verdad. Para atacarlo a uno. Estamos Dele, hablando continúe. de la verdad. Y aquí hay que Continúe. defender la verdad, es lo que venimos a hacer. Que no es Angélica, ministra de Derechos Humanos, contra el representante de una organización criminal. No. No, aquí venimos a defender la verdad y a hablarle con la verdad al pueblo hondureño. Y fíjese, Kilbert, que es más, ni el Grillo ni yo necesitamos aquí defender la verdad porque la verdad la conoce el pueblo hondureño. Este pueblo es un pueblo pequeño y aquí todos nos conocemos, todos sabemos de dónde venimos. Y aquí tiene a su representante, a su ministra de Derechos Humanos, con manos totalmente limpias, hija de obreros, nieta de campesinos. ¿Sí? Dirigente del movimiento estudiantil universitario que se enfrentó a las fuerzas opresoras de Juan Orlando Hernández, que odiaba a la juventud hondureña y que odiaba a todo aquel y aquella que defendiera la democracia y la soberanía de este país. Eso es lo que aquí venimos a defender. Usted me pregunta, Andrea, respecto al discurso de la presidenta, que a mí me preocupa mucho que este discurso se ha enfocado únicamente en esta parte donde la presidenta solicita un diálogo franco, sincero y amistoso con Estados Unidos. Es que es un tema de relevancia nacional. Ahí sí. De acuerdo, pero yo quisiera que ahondáramos en el tema, que son las preguntas que yo he dirigido a ustedes, pero de acuerdo, Andrea, pero en el discurso la presidenta también habla de otras cuestiones que son de interés nacional del pueblo hondureño, como el crecimiento económico que se ha logrado de manera impresionante en estos 3 años de gobierno. Ese ha sido un récord para un país que fue hundido en la miseria, que tuvo un incremento de pobreza al 73% y al 54% de pobreza extrema, poder disminuir los índices de pobreza, poder disminuir los índices de violencia, porque aquí él habla que las masacres y que la política de seguridad nacional, pero lo cierto es que nuestra tasa de homicidios es la más baja de los últimos 30 años de historia. Eso hay que decirlo también. Hay que decir que en el último año hay 0% de homicidios en muchísimos municipios del país.
que sigue siendo el problema de violencia, de delincuencia y de pobreza, uno de los desafíos más enormes que tiene este gobierno, el próximo gobierno y gobiernos venideros. Claro, y también somos responsables en asumir en asumir esa realidad, y lo asumimos desde el compromiso de transformar esta realidad que ustedes, Kilbert, hundieron. Entonces, eso es lo que venimos a defender aquí. Y ahora, Andrea, respecto a las relaciones con Estados Unidos, la presidenta Xiomara Castro es una presidenta que ha llamado a la reciprocidad, al bilateralismo, ha llamado a la decencia, a la dignidad, a la soberanía, pero también al respeto entre ambas naciones. La presidenta Xiomara Castro reconoció el proceso democrático en el cual participó el presidente Donald Trump y que fue electo por mayoría en Estados Unidos, porque reconocemos a ese gobierno y sus procesos electorales. Lo que no permitimos es la injerencia, eso ya no es permisible para ninguna nación del mundo. Es permisible la injerencia, no es permisible los bloqueos económicos, no es permisible las sanciones económicas contra los países que no responden a una determinada línea, y menos es permisible las guerras contra los países. A mí me gustaría que aquí Kilbert esté hablando, en lugar de estar defendiendo un país que no es el suyo, me gustaría que esté hablando del genocidio contra Palestina, que esté hablando de los bloqueos económicos contra otros países que tanto odia a él porque habla de una ideología, porque acá también viene a hablar de ideología cuando se habla de la dignidad. Lo vinculan a esa ideología, tener dignidad, tener autodeterminación, defender la autonomía, defender nuestro territorio nacional, defender el Estado, defender lo público. Para ellos es hablar de ideología, en lugar de que estemos aquí discutiendo de que por primera vez una mujer presidenta, la primera mujer presidenta de Honduras, tiene estas posturas tan determinantes y tan dignas de un país como Honduras, que históricamente, no solo desde que tiene presencia esa base militar estadounidense en Honduras, ha sido un país sometido, ha sido un país humillado, ha sido un país lacerado. Hoy estamos determinando desde una política exterior la dignidad y la soberanía de este país, que vuelvo y repito, Honduras no es menos soberana que Estados Unidos. Estados Unidos no es más autónomo que Honduras. Y eso lo tenemos que entender para poder redefinir nuestras relaciones. Me pregunta, ¿qué va a cambiar, Andrea? Va a cambiar nuestras relaciones, no económicas, no comerciales. Va a cambiar nuestras relaciones de respeto, nuestras relaciones bilaterales, nuestras relaciones de reciprocidad, porque hoy hay una presidenta digna que defiende a este país. Sí, ¿hay algún camarógrafo que me pueda ayudar? Solo un segundito aquí, por favor. Quisiera ver si me pueden mostrar esta breve imagen, que ahora para mí tiene todo el sentido del mundo, después de escuchar a la ministra de Derechos Humanos. Vean ustedes esta última medición que hizo IDB, que coloca a Honduras, vean ustedes acá, ahí le puedo hacer zoom un poquito yo para este lado, ahí coloca a Honduras en el último lugar, y esta es una medición que se hace de la calidad de servidores públicos que tenemos en el país. En último lugar, eso es por tener incapaces en las posiciones, porque finalmente el primer criterio que utilizó este gobierno para poder nombrar a algunas personas en diferentes cargos muy importantes que deberían de cumplir con su función, es ver cuántas llantas quemó. Entre más llantas quemó, supongo que es mejor la posición que se tiene en este gobierno. Por eso les insisto yo, son quemallantas superados. Y al final Honduras es el que termina pagando, y muy caro realmente, el tener personas incapaces en las posiciones. Miren, aporofobia. Dígame lo que quiera. Mire, si ya hace un rato mintió y sigue mintiendo, pero está bien. Mire, al final del día, cuando no se puede contrarrestar y atacar el mensaje, se ataca al mensajero. Entiendo yo que esa es la frustración de cuando se pierden finalmente los argumentos. Ningún problema con eso. A lo que quiero llegar yo acá es, insisto, la relación con nuestro principal socio comercial, que es Estados Unidos, donde viven casi 2 millones de hondureños, de donde recibimos las remesas que sostienen a este país,
no se puede ver antojadizamente y mucho menos con un ingrediente estrictamente ideológico, que es lo que ha venido moviendo a este gobierno. Dice en una falsedad gigantesca la desinformada ministra de Derechos Humanos que se ha triplicado el presupuesto en salud pública. No sé quién la está asesorando a ella, pero está viniendo a mentir categóricamente. Es más, en este presupuesto que quieren aprobar se disminuye el presupuesto para salud y educación y se está duplicando el presupuesto para la Secretaría de Planificación Estratégica que maneja Ricardo Salgado, creo que se llama el ministro, que es de donde utilizan justamente todo el armamento de ataque a los opositores en las redes sociales. Para eso están pidiendo dinero, al igual que incrementando lo que ellos desconocen, pero que se llama la partida confidencial, que es algo que utiliza a discrecionalidad la presidenta de la República desde Casa Presidencial. Absolutamente todo lo que dijeron antes que iban a dejar de hacer, porque yo apuesto que si yo salgo de acá me voy a encontrar una Prado blindada, que es la que anda la ministra de Seguridad, que usted y yo le pagamos probablemente con el dinero del pueblo hondureño, y no he salido. Salgamos, lo reto que salgamos y que me ubiquen en una Prado blindada. Y no he salido, salgamos ahorita, o cualquier otro carro pues del Estado, blindado, de lujo. Mire, Andrea. Mire, a lo que quiero llegar yo es, al final del día, dijeron acérqueme la cámara, que aquí están los presupuestos de la Secretaría de Planificación y de Salud. Es que hay que hablar con la verdad al pueblo hondureño. Permítame, pero es que yo le dije que no tenía... Enfócame, mire, ve. Presupuesto de salud, 29.500 millones de lempiras. Presupuesto de la Secretaría de Planificación, 1.025 millones de lempiras. Gracias. Diferencias eso es lo que yo les iba a absurdas. pedir, que por favor Diferencias abismales mandé otra foto, mis Andrea, también me la palabras, puedes enviar a la producción. perdón. Mire querido, qué peligro, no es se que enojen. Y esto no lo digo yo, pueblo hondureño. Ministra, no se revise las disposiciones generales de presupuesto y revise las líneas presupuestarias de cada... No, es que aquí hay que hablar la verdad. Ministra, yo no estoy enojada, tranquilo. Lo que dije yo aquí es que se le quiere duplicar. Yo no dije que era más alto el presupuesto. Dije que el presupuesto de salud se estaba disminuyendo. Mire que ahora disminuyendo. El de la Secretaría de Planificación Estratégica se estaba ahorita le busco el dato de cuál es el presupuesto de salud en el gobierno de Juan Orlando Hernández y cuál ha sido el presupuesto de salud. Yo tengo que hacer una pausa. Estamos de regreso con más del Foro La Entrevista esta mañana de viernes, ya 3 de enero del año 2025. Y yo tengo acceso a un informe que ha hecho público La Voz de América en referencia a pues estas relaciones entre los Estados Unidos y Honduras. Este último informe dice que aproximadamente 560,000 hondureños, que es alrededor del 5% de la población del país, vive en los Estados Unidos sin un estatus legal, sin legalidad en su estatus migratorio. Según las cifras del gobierno de Washington, dice, de ellos, expertos en migración estiman que 150,000 pueden ser localizados y expulsados rápidamente. En este informe también dice que actualmente se está negociando una nueva prórroga en el estatus de protección temporal y consideran que con las amenazas de la presidenta Xiomara Castro se podría quedar fuera de este beneficio. Y yo les quiero consultar a los representantes del gobierno que tenemos aquí. Actualmente se negocia esa prórroga en ese estatus de protección temporal o como se conoce en Honduras, TPS. ¿Se podría quedar fuera de este beneficio con la actual declaración de la presidenta Xiomara Castro o cómo avanzan ustedes desde Derechos Humanos con estas negociaciones para estos hondureños en los Estados Unidos? Justamente el ánimo del discurso de la presidenta Xiomara Castro es llamar a un diálogo franco, sincero y constructivo con Estados Unidos para abordar este fenómeno de la migración que tiene que ver con ambos países. Desde que la presidenta Xiomara Castro asumió la administración, ha reconocido la migración como un derecho humano y se ha convertido en uno de los países de la región en ejemplo de la atención a los migrantes en tránsito por nuestro territorio nacional, siendo así que construimos el centro de atención al migrante más grande de toda la región centroamericana, ubicado en Danlí, El Paraíso.
con condiciones óptimas para recibir a los migrantes en tránsito de los diferentes países y nacionalidades del mundo. En ese sentido, el acercamiento al gobierno de Estados Unidos es para revisar el TPS, es para revisar las políticas migratorias que no afecten a ninguno de los dos países, porque aquí, como decía el Grillo, hay que dejar de ver también a los migrantes como un factor económico para ambos países, del cual sí, ambos países se benefician, pero son seres humanos. Yo le voy a compartir aquí un dato importante, Andrea, y es que en Estados Unidos hay alrededor de 11 millones de migrantes en situación irregular. Estoy segura, y lo puedo afirmar aquí, que Donald Trump no va a deportar masivamente a 11 millones de migrantes en situación irregular en su país. Para eso necesitarías una maquinaria absurda, más dinero que el que han invertido en guerras, por ejemplo. Entonces, es un momento oportuno, Andrea, lo vemos como una oportunidad para sentar las bases del diálogo, para poder establecer políticas regionales, porque el fenómeno de la migración no es un problema de Honduras versus Estados Unidos, ni de Centroamérica versus Estados Unidos, que por ejemplo encabezan el número de migraciones los compañeros y compañeras de Guatemala, ¿verdad? No es Honduras también en estos últimos años que se posiciona en el primer lugar. Eso también es importante revisarlo. Entonces, es el momento de redefinir las relaciones y el abordaje al fenómeno de la migración de los países de Latinoamérica y el Caribe con Estados Unidos. Entonces hay que ver esto como una oportunidad, porque es justo las fricciones, las contradicciones, lo que generan, Grillo, es estas condiciones para poder sentar las bases de nuevos procesos que pueden implicar cambios importantes y condiciones oportunas para ambos países, ¿verdad? Ahora, entonces, eso es importante ponerlo en la mesa. ¿Qué pasaría si, el nuevo gobierno de los Estados Unidos, en un caso, se sienta a negociar con Honduras, no logra un acuerdo y decide eliminar ese estatus de protección temporal? ¿Podríamos quedar fuera de ese beneficio, Gilberto? Le mandamos los tucanos, Gilbert, para que... No, es un tema serio, son las condiciones de vida de nuestros compatriotas en Estados Unidos. Mira, es que yo te quería dar otros datos que son mucho más importantes para hacer un análisis global, digamos, porque aquí ya lo decía la ministra Angélica con el tema de la migración. Y fíjate que este es un tema bien engorroso y bien peligroso, porque hay un flujo de migración ahora mismo en el mundo. Digamos, hay tres zonas donde hay una migración de millones de personas. El caso de Ucrania, por la guerra, por supuesto, ¿no? Se han desplazado casi 9 millones de ucranianos hacia Europa Central. Eso es un flujo migratorio, yo creo que es el más grande, no estoy seguro, pero creo que es el más grande que hay en la actualidad. El otro, el de África hacia Europa, que es un flujo migratorio permanente, ¿verdad? Donde se mueren centenares, por cierto, de africanos, ¿verdad? Tratando de cruzar ahí en el estrecho de Bering por España, otros van por Italia. De Venezuela también. Hay otros que salieron de Venezuela precisamente en 2006, casi 6 millones de venezolanos, hicieron una ronda ahí probando suerte por toda Sudamérica, encontraron un neoliberalismo casi en el mismo momento que coincidía su migración y fueron expulsados a su vez hasta que pasaron por Honduras, van también en la ruta a Estados Unidos. No solo son venezolanos, ahí hay de todas las nacionalidades, haitianos, hay colombianos, hay ecuatorianos, cubanos también hay, de verdad, expulsados por la situación económica que genera el bloqueo, como la que generó la expulsión de venezolanos hasta el 2016, ¿verdad? Más bien, hasta el 2016 Venezuela era un país receptor de migración. Tenía 4 millones de colombianos en su territorio por el conflicto bélico que generó precisamente también Estados Unidos con su política de narcotráfico, donde ha estado presente ¿cómo se llama? El ejército norteamericano, ha proliferado el narcotráfico. Es el caso de la guerra de Vietnam, de Laos, Camboya, donde se metieron en asuntos graves de narcotráfico. Es el caso de Centroamérica, con la instalación de estas bases, precisamente el narcotráfico aumentó con la presencia norteamericana. Es el caso de Afganistán, donde después de 2 años de invasión norteamericana, la producción de amapola se había multiplicado en 4.200%, es decir, casi eran 100.000. Está diciendo Gilberto que esta base aérea Enrique Sotocano estaría siendo utilizada para traficar drogas en Honduras. No, yo estoy diciendo que el ejército norteamericano trafica drogas.
Eso estoy diciendo. El ejército de los Estados Unidos trafica drogas. Sí, eso está en documentales y en películas, o sea, no estoy diciendo nada innovador. Si lo quiere titular de última hora no sería muy útil. Y lo otro, por supuesto, allá en Colombia, donde hubo 11, 14 bases militares norteamericanas, la producción de drogas se multiplicó durante la presencia del ejército norteamericano y se aumentó también, aunque le moleste, aunque le duele a Kilbert, porque chica, ay, qué feo cómo están hablando del narcotráfico. No hablen así del narcotráfico, dice Kilbert, porque se aumentó. La mitad para el comandante. Por favor, hombre. Está buena, fue buen gol. Te mandé unas fotos, Andrea, tal vez me las pueden poner en producción, ¿va? Para que entendamos de qué intereses estamos hablando, pues, ¿verdad? Cuando nosotros defendemos posiciones políticas, ¿verdad? Y para que digamos quién es quién. Acá yo fui representante de organizaciones populares toda mi vida, yo fui un funcionario de Estado a los 42 años, y dicen, y este nunca trabajó, y entonces ¿quién me mantuvo 42 años? Yo, ¿verdad? Y así como todos los que estamos en el gobierno, que no fuimos parte de ningún partido tradicional nunca, yo no fui parte tampoco del Poder Ciudadano, por cierto, pero apoyé, por supuesto, los 2 últimos años de gestión, bueno, el año interrumpido también de gestión del presidente Zelaya, y nos acercamos, pero yo nunca he trabajado en el Estado ni era de mi particular interés. Hemos tenido que asumir como generación una responsabilidad histórica, que es la de devolverle a este país un poco la identidad, ¿verdad? Que la ha perdido frente a esos intereses transnacionales. Por eso te decía que te mandé fotos, ahí está. Yo solo quiero implicar, sí, perdón que salga tu esposa aquí, eso sí que no era mi intención, solo quiero implicar tu intimidad con el gobernante, sí, claro. El gobernante Juan, que por cierto al principio eras muy crítico de él. Si pones la otra, porque quiero hablar de otro de los, ahí está con Juan Orlando, su amigo, ¿verdad? Correligionario. Está bien, estaba en campaña. La otra, que es la más importante tal vez. Solo esa me mando. No, te mandé otras dos. Solo esa me mando. Y bueno, estábamos hablando del estatus de o sea, por eso te estoy diciendo temporal. Mira, aquí es donde yo quiero señalar algo. Aquí espérame, no me interrumpas. Sigo sin el entendimiento. No, perdón, o sea, vamos a ver. A mí me llama poderosamente la atención algo acá. Insisto, y mírelo usted, pueblo hondureño, y tenga claridad, ese es el recurso de los incapaces. Cuando no se puede contrarrestar y combatir el mensaje, se denigra al mensajero. No, yo solo estoy explicando por qué vos pensás de los así. Incapaces. Ahora, vamos a ver acá. Si yo le puedo sacar 10.000 fotos con Carlos Zelaya, y eso no va a denigrar ni lo va a hacer a él narcotraficante. Ojo con esto, porque el hecho de que yo me tome una fotografía con alguien, eso no significa absolutamente nada. Yo particularmente, aunque a ellos les sirvió el caballito de batalla durante todos los años, nunca vi un video como el que sí vi de Carlos Zelaya, del mismísimo Juan Orlando Hernández. Sí le puedo enseñar una nunca lo vi. Ahora, volviendo al tema que nos trajo a este foro, fíjense cómo es algo. Los dos aquí han hecho algo fundamental. Tanto la ministra de Derechos Humanos como el director de vivienda del país, creo que así se llama, los dos aceptan que no van a haber deportaciones masivas. Los dos lo aceptan, porque no es posible que existan deportaciones masivas. Es más, la ministra vuelve a cometer sendos errores y quien le pasa los números, por favor, corríjalo, porque hay mucho más que 11 millones de migrantes en estado ilegal en Estados Unidos. Mucho más, y solamente hondureños hay 2, por favor. No, entonces, es que esa cifra es hasta 2022. Bueno, pero estamos entonces, estamos en 2025, entonces no es correcto. Aquí es lo que... No se me moleste, hombre. Entonces, si los dos acaban de decir que es imposible que haya una deportación masiva por parte de los Estados Unidos, explíquenme por qué el discurso de la presidenta entonces. ¿Por qué la amenaza? Por las amenazas de Donald Trump. Cuando en junio, como usted muy bien lo ponía sobre el tapete de discusión, se toma la determinación de la extensión o no del TPS, del sistema de protección temporal en el que están y bajo el que están miles, cientos de miles de hondureños amparados, y que es una decisión unilateral del gobierno de los Estados Unidos tomar la decisión. Es decisión de ellos si le extienden o no. ¿Por qué entonces buscar cómo incomodar, dinamitar la relación para que pueda venir cualquier otro tipo de decisión de ellos que, ojo, no lo va a afectar a ellos? Porque ese es el problema que tenemos en este momento. Quienes están tomando las decisiones no se van a ver afectados si Estados Unidos toma una decisión de algún tipo de retaliación contra el gobierno de Honduras, porque ellos mes a mes
reciben una enorme cantidad de dinero en pago de salarios de sus impuestos. Ellos viven de sus impuestos. A ellos no les importa si Estados Unidos quita el TPS. A ellos no les importa porque probablemente no viven de las remesas, porque ellos mes a mes tienen un salario. A usted que me está viendo, que sí recibe $50, $100, $200, $300, que su familiar con sudor trabajando en Estados Unidos se mata para podérselos enviar, para que usted pueda ir, aunque ya no le ajusta, por el que en el gobierno de ellos ha subido más de 4.100 lempiras la canasta básica, para que usted vaya al mercado, a la pulpería, al supermercado, a donde sea, a comprar su canasta básica, para poder pagar la luz eléctrica, para poder pagar el transporte, para poder pagar lo que todos al final del día tenemos que gastar para poder subsistir. Entonces, claro, ellos están opinando desde el poder, opinan desde tener absolutamente todas sus necesidades cubiertas, sean o no capaces de estar en el puesto en el que están. Ese es el grave problema que tenemos, porque yo insisto, aquí es donde nosotros debemos de ver cuál es la función que tiene cada uno de los funcionarios. ¿Qué sabe, con todo el respeto y el cariño del mundo, Gilberto Ríos sobre vivienda? Te expongo. No sabe absolutamente nada y está en vivienda. La ministra de Derechos Humanos no sabía que no se están atendiendo hace 11 días porque no hay sistema en el Seguro Social y no se está atendiendo a la gente. Falso. Esa es una realidad y ella no lo sabía y dice falso. ¿Cómo es posible que todos los medios estén hablando de la parálisis en el Seguro Social y la ministra de Derechos Humanos? Aquí está la prueba más grande de la desconexión que existe entre los que están en el poder y el pueblo hondureño. Y eso es lo que yo a todo el pueblo le digo nada más. No olviden esto, que mientras no habían atenciones en el Seguro Social, ella dijo que era falso. No lo olviden. ¿Y saben cuándo se tienen que acordar, pueblo hondureño? El 30 de noviembre de 2025. Que ellos saquearon el Seguro Social, asesinaron a 3.000 millones de hondureños. De la desconexión de estos funcionarios con los intereses del pueblo hondureño. Los dos, Andrea, aceptaron que no es posible que hayan deportaciones masivas. Entonces no había razón para que Xiomara Castro saliera metiendo un tema que no tiene nada que ver con el aspecto militar con Estados Unidos en la cadena nacional del 1 de enero. O sea, por eso se habla de ante las amenazas de Donald Trump, ante las amenazas de Donald Trump, hay que repetir el discurso, está también en versión Word, se lo puedo pasar para que lo lea detenidamente, por si no lo vio La en única vivo. que lee aquí es la presidenta, no yo. Entonces, dice, ante las amenazas de Donald Trump respecto a la expulsión masiva de nuestros migrantes, tendremos entonces que tomar medidas. Ante las amenazas que sí han existido, son públicas, usted las puede ver, es por ello que distintos países de la región, incluso Canadá, han tomado posturas respecto a lo que el señor ha estado declarando en diversos espacios públicos, privados y medios de comunicación. Esa es la medida que la presidenta anuncia ante una posible amenaza. Pero yo quiero insistir en que previo a esto la presidenta llama, y ese ha sido nuestro espíritu, llama al diálogo franco, sincero, amistoso para abordar este fenómeno que es de interés no solo nacional, sino de ambos países y de todos los países de la región. Bueno, ahora el fenómeno es de todos los países del mundo, ¿verdad? Porque la migración ha afectado a todos los países del mundo. Yo quiero comentar, Andrea, que de parte de nuestro gobierno, el canciller de la República ha dado declaraciones importantes y es que ya ha habido un acercamiento con el secretario Mayorga para ampliar el TPS, y esto no de ahorita, no de enero, esto desde antes. Ese ha sido el interés y la búsqueda de este gobierno para generar condiciones a nuestros migrantes en el exterior. Además, el año pasado la presidenta Xiomara Castro aprobó a través de Consejo de Ministros lo que es el Consejo de Gobernanza Migratoria,
estamos preparados y preparadas para brindar atención y protección a nuestros migrantes en el exterior. Esas también son buenas noticias que hay que decirlas aquí y que no lo dicen los representantes. Brevemente, de la derecha. si se expulsara, señora ministra, a estos 150,000 que pueden ser localizados y expulsados rápidamente, según La Voz de América, ¿estaría lista Honduras para recibirlos? La obligación del gobierno es responder con altura a esta situación y no dejar en el abandono ni en condiciones deplorables a nuestros compatriotas migrantes. Los recibiremos. Hemos fortalecido los centros de atención al migrante retornado en las diferentes zonas del país, justo porque también hay que decir que las deportaciones no son un fenómeno nuevo. Esto, el mismo compañero aquí ha estado dando datos de cuáles han sido los números de deportaciones que se han realizado en las diferentes administraciones de los distintos gobiernos, llámense demócratas o republicanos, en Estados Unidos. Entonces, la responsabilidad de este gobierno es atender el fenómeno, atender los problemas, pero sobre todo no dejar en el abandono a nuestros migrantes retornados. No voy yo si no he hablado. Estamos de regreso con más del Foro La Entrevista y voy a comenzar con Gilberto Ríos. Gracias. Este segmento. Estados Unidos y Donald Trump podrían tomar decisiones luego del discurso de la presidenta Xiomara Castro. ¿Cree usted? ¿Han tenido ya quizá alguna comunicación o acercamientos proyectados para este año 2025? Bueno, hay que esperar que asuma, ¿no? Que asuma y que todavía no hay ningún acercamiento. Yo creo que también hay que, al que se ha tomado el tiempo de conocer a Donald Trump, hay varios documentales de su vida personal gratuitos en YouTube y en otros lugares, pueden ver que es un hombre de negociaciones fuertes, no es un hombre de diálogos así muy diplomático, al contrario, no es una persona con un carácter y una personalidad que se conoce por recibir ofertas y demandas a ese tono que lo ha hecho la presidenta, muy respetuoso, y a tonos sumamente irrespetuosos e igual sacar provecho de esas negociaciones. Yo lo que le iba a decir a Gilbert el segmento pasado era que si ellos tienen la decisión soberana de sacar a los migrantes de su país, yo solo te recuerdo, ¿verdad? Nosotros también tenemos la decisión soberana de qué hacer con nuestro territorio nacional, y eso es lo que le ha recordado la presidenta a Trump, ¿sí? Y honestamente yo te digo que la base militar norteamericana de Palmerola no nos ha servido de nada desde que existió, desde que se puso ahí. Esa base no nos ha servido de nada. De hecho, los primeros casos de SIDA en el país se reportaron en el año 83 en Comayagua por la proliferación de la presencia de soldados norteamericanos en la zona de Comayagua. Eso lo sabe toda la población de Comayagua. Además de que hay muchas poblaciones con las que yo me he reunido ahí. No sé si has tenido la oportunidad, Gilbert, de alguna gira nacional, reunirte con algún dirigente que te haga alguna denuncia de las barbaridades que se cometieron por décadas por soldados norteamericanos contra la población, lo mismo que los contras allá en Danlí, por ejemplo, o en el Paraíso, o en esos departamentos donde estuvieron instalados, promovidos por los Estados Unidos, y que dejaron violaciones de mujeres, asesinatos de personas, flagrantes violaciones de derechos humanos, etcétera, ¿no? Y que nunca se pudieron denunciar porque el tratado dice que esos soldados que están ahí, además, no pueden ser juzgados por justicia hondureña, se pueden imaginar ustedes. Si sabes, Palmerola es prácticamente otra sede, pues. Y es lacerante en el sentido de la soberanía y la dignidad nacional, ¿verdad? Yo pienso que se ha hecho lo correcto, ¿verdad?, al denunciar la existencia nuevamente de esa base, ¿verdad? Pero eso no significa que nosotros ya de un plumazo o por algún capricho vamos a quitarla ahí, no. Solo es un aspecto, un elemento. Miren, nosotros tenemos una base militar por la que no les cobramos. ¿Cómo es posible que no puedan darle estatus temporal a 100,000, a 200,000 hondureños? ¿Cómo es posible que los vayan a deportar si les están apoyando en el crecimiento de su economía? ¿Hay intenciones, Gilberto, de comenzar a cobrar entonces? No, solo se recuerda como un elemento más. Hay lugares donde las bases norteamericanas pagan una cantidad extraordinaria de dinero, ¿verdad? En otros países del mundo, en el propio Alemania, en Polonia, donde están las bases norteamericanas, en Europa, por ejemplo, creo que en Europa es el caso, pagan. Yo no sé por qué aquí en Honduras no reportan ningún impuesto ni nada, ¿verdad?, para el país. Ahora, también quisiera consultar, y brevemente la respuesta, por favor, porque ya el tiempo pues me agobia, pero si necesita el gobierno de Honduras
del Congreso Nacional para poder realizar esos cambios de los que hablábamos, o es una decisión que se va a tomar a nivel presidencial? No, eso lo puede tomar la presidenta, pero se va a tomar la decisión en la medida que se llegue a conclusión de lo que va a pasar con nuestros migrantes en Estados Unidos. Y en eso yo creo que la presidenta ha sido clara. Pues. Ahora, yo le digo una cosa. Ahí está la Revolución Cubana. Mire, ahí está solo un ejemplo latinoamericano. Ahí está la Revolución Cubana. Tienen más de 100 años de tener una base militar ahí. No la tocan. Sí, ahí entonces, está la base de Guantánamo. Y el gobierno de los Estados Unidos decide retornar esta gran cantidad de compatriotas hondureños, que ojalá que no. ¿El gobierno de Honduras va a tomar represalias contra los Estados Unidos? No, represalias no, porque nosotros no somos un gobierno de venganza o de malos sentimientos, lo que sí de ejercicio de nuestra soberanía, pues, que eso lo garantiza nuestra Constitución. Y yo le invito al pueblo hondureño que tengamos más valor, porque he visto unas expresiones penosas, por supuesto, de la oposición, pero de algunas personas también conservadoras que dicen, no nos metamos con Estados, pero con un terror, ¿verdad? Como si el ejercicio de la soberanía, como les decía, o de la dignidad nacional, tiene que ver con que se vayan a enojar o no los gringos, eso tiene que ver con nosotros, con nuestra propia identidad, nuestras propias posibilidades de desarrollo. Y yo le recuerdo a Kilbe también, nuestro modelo económico, el modelo económico excluyente, polarizador, que privilegia a élites, que desplaza a personas, fue un modelo promovido por los Estados Unidos, precisamente. Ellos fueron los que implantaron acá el neoliberalismo. Ellos fueron, ahí te mandé una foto, Andrea, porque dice, que ¿cuál injerencia? Dice, por favor, si te lo ruego, poneme esa foto, donde está la injerencia, que no mira aquí Kilbert, o que no ve el Partido Nacional, ¿verdad?, de todo lo que ha hecho Estados Unidos. Aquí apoyaron golpes de Estado. Los fraudes electorales de Juan Orlando, el narcotráfico de Juan Orlando también lo apoyaron, ¿sí? Cuando Juan Orlando empezó a traquetear con otros sectores del narco, entonces ahí dijeron los gringos, no, se traquetea con la DEA, ¿verdad? Fuera de la DEA no, ¿verdad? Y entonces aquel se le quiso poner más bravo, ¿verdad? Porque aquel era un indio indómito, decía él, ¿no? Entonces, indomable, ¿no? Ahí está domado, allá en una cárcel de Estados Unidos. Entonces, él más bravucón todavía y más fue condenado por traficar 1.500 toneladas de cocaína y además armas, ¿verdad? Entonces, el nivel de injerencia y permisibilidad que ha tenido Estados Unidos con este tipo de criaturas es insoportable para cualquier que tenga un poco de amor. Brevemente su respuesta. Les pido brevedad, a mí, de verdad, cada vez que abren la boca, por eso me encanta cómo entre ellos dos se hablan y se quedan viendo y le dicen, ¿verdad, Grillo? ¿Verdad, ministra? Ellos hablan y se entienden entre ellos y se pomponean entre ellos. Yo hablo con usted, porque yo sé que usted sabe que yo tengo la razón. Miren, decir acá, de las tantas cosas que yo creía, que habían cosas que a uno lo podían sorprender, pero ahora es que el narcotráfico pasa por la base aérea Sotocano, que es por Palmerola, que el ejército de Estados Unidos es el principal narcotraficante del país, es lo que acaba de denunciar prácticamente Gilberto Ríos aquí. O sea, una desfachatez absoluta. Por eso yo insisto, la doble moral y el cinismo que tienen los que hoy vienen a estos foros a defender lo indefendible, son los mismos que hasta hace un par de años atrás, por allá por febrero del 2022, celebraban, aplaudían con manos y pies la extradición del expresidente Hernández. Pero es su mismo gobierno el que quitó la extradición. ¿Por qué quitaron la extradición? Con un similar discurso al que viene aquí, el Grillo, a hablar de injerencia, a hablar de soberanía, a hablar de temas que son derecho de nosotros los hondureños, derecho de los hondureños. La lucha contra el narcotráfico no estaba en la agenda de ellos porque su principal cúpula está metida en el negocio. Y lo vimos en los videos. Y ojo, yo no voy a ser irresponsable y decir que es todo un partido político como ellos mismos lo dijeron. Porque aquí han querido venir y culpar al Partido Nacional. Lo dijo Castel. Y yo siempre lo he dicho aquí. Lo dijo el juez Castel. El juez Castel dijo que tu partido es una organización para narcotraficar, una organización criminal. Es que lo dijo el juez Castel. Desde que yo le digo el Curil Girón a Eliud, porque se retuerce cada vez que le digo las verdades. No te quiero decir también a vos el Curil Gilberto Ríos. Por favor, el Curil Grillo, no puedo. Mira, fue Castel, el que dijo que era narcotraficante de tu partido. Hombre, no te parezcas. Pero fue el juez Castel que no fui nosotros. El Curil Grillo de ahora en adelante también, porque se retuerce cuando le dicen las verdades. Es que no fuimos nosotros quien dijo eso. Aquí al final fue el juzgado que metió preso a tu presidente, a tu amigo, al que va a tu boda, al que es tu amigo personal, al que baila con él el vals y todo. Ese fue él es el que está preso. Grillo. No nosotros. Ahora nosotros somos los narcos y los que están presos son ellos. ¿Quién quitó la extradición?
extradición? ¿Quién quitó la extradición? Porque vinieron a hablar de tu ministro de defensa, de tu gobierno. ¿Cuál ministro de defensa? O sea que no es tuyo, tu ministro de defensa. O sea que este gobierno no es tuyo. Me estás diciendo, porque tu ministro de no me defensa es de representa. Estados Unidos. Me estás diciendo, no, el que te me representa estás diciendo que el ministro de defensa está metido en narcotráfico. No, eso lo dice, eso lo insinúa. ¿Quién lo dijo? Tu embajadora. Tu Que el embajadora ministro de defensa está metido en narcotráfico. Lo insinúa. Ella es la que incluso amenaza. Que se reunió con narcotraficantes porque cuando fue a Venezuela. Porque son enemigos de ellos. Esos son enemigos de los gringos, no enemigos tuyos. No asuman los enemigos gringos como que son enemigos tuyos. No asuman los problemas norteamericanos como son problemas tuyos. Porque vos vivís en Honduras. Eso es falso. Eso es falso. Lo de Maduro es falso, pero lo de otros es verdadero. En fin, insisto, ahí está. La doble moral, el cinismo. Doble moral. Cinismo si el que está preso en Estados Unidos es tu presidente, no es nuestro. Para los que hoy gobiernan, los corruptos de otros partidos políticos a la cárcel. Los corruptos de ellos en libertad. Pacto de impunidad 04-2022. Recuerden eso. 2. Los que están metidos en narcotráfico de los otros partidos políticos a la cárcel, extraditados. Los míos no, quito la extradición para protegerlos. A la misma familia para protegerlos. Esa doble moral y ese cinismo es el que ha generado un desgaste demasiado acelerado entre ellos y usted y el pueblo hondureño. Por eso es que yo siempre les insisto, es labor patriótica en estas próximas elecciones sacarlos del poder. Miren, tenemos que erradicar tener personas con esta ideología en el poder tomando decisiones del país. No podemos permitir que por una ideología estrictamente personal vayan a pagar miles de hondureños. Si aquí no se aprueba el TPS, es culpa de ellos. Si aquí se empiezan a grabar las remesas, es culpa de ellos. Si a usted ya no le pueden llegar la remesa, es culpa de los que hoy lastimosamente están en el gobierno. Tengo una comunicación brevemente. Un hondureño que tristemente tuvo que emigrar quiere contar su testimonio y fíjense que para mí eso es lo más importante de este tema. No las diferencias que puedan tener diferentes partidos políticos, sino pues la realidad de nuestros hondureños en el extranjero. Me llama mi teléfono personal. Buenos días, amigo, le escuchamos. Buenos días. Así es, le escuchamos. Cuéntenos cómo fue su experiencia. Gracias. No, mire, yo le voy a decir algo. Este niño malcriado llega ahí a decir que todos somos ineptos en este pueblo. Que todos somos ineptos. Yo no puedo decir que todos los cachurecos son ladrones. Cuéntenos cómo fue las deportaciones que usted tuvo la oportunidad de ver allá en los Estados Unidos. Hola, buenos días. Sí, lo que le estoy diciendo, mire, yo estuve en Estados Unidos y a mí me deportaron porque ganaba más dinero que un mexicano. Él me echó la migra. Pero a la persona que va a trabajar, es mentira, no lo deportan. Van a deportar a aquel que anda haciendo relajo en la calle, aquel que anda bebiendo, que anda consumiendo drogas. Esa es la persona que van a deportar. Nosotros los ilegales somos los que hemos hecho grande a Estados Unidos. ¿Qué cree que va a pasar cuando comience el gobierno de Donald Trump? Es mentira, si Trump ya fue presidente, ¿y por qué no lo sacó? Sacaron 11 millones de inmigrantes. Necesita 30 años. Y su gobierno solo es de 4 años. Es mentira, no los va a sacar. Bueno, muchas gracias. Empezaron a sacar la gente que estaba en la Florida y las fábricas estaban paradas. Estaban cerrando. No había producción. No había producción. Entonces, somos los ilegales. Y Gilbert llega ahí a santificar un gobierno. Mira, niño, desde que yo tengo uso de razón, la desgracia de este pueblo se llama Partido Nacional. Callejas llegó al poder a privatizar las empresas estatales. Hoy costaba 15 lempiras la bolsa de cemento, mañana la privatizó Callejas. Exacto. Pasado mañana costaba 25 y el salario mínimo seguía lo mismo. La libra de azúcar costaba 25 centavos. Mañana la privatizó Callejas, pasado mañana costaba 50 centavos. El bote de oxígeno que era nacional. La fábrica que produce oxígeno era nacional. Una pregunta, costaba 21 lempiras el chimo de oxígeno. Mañana la vendió Callejas. También. Pasado mañana costaba 65 lempiras.
Pero le hago una pregunta, vamos a ver. Porque si es de abrir los micrófonos a militantes de un partido político, no, él me está escribiendo a mi cuenta. Pero no, por eso, yo le digo una cosa, yo en el tiempo de Callejas del que usted está hablando, yo tenía 3 años, o sea, 2 años tenía yo, no es un tema. Ahora, yo le hago una pregunta, en la vida desde que entró este gobierno, explíqueme algo usted, ¿ha subido la canasta básica en este gobierno o ha bajado? ¿Hay más empleo? En todos los gobiernos ha subido, en todos los gobiernos. Entonces no entiendo, mire, aquí Honduras, no es un tema de pelear con los migrantes. De tener un trans 450 yo lo que estoy buscando más bien, y se lo digo, porque a los que se ponen en riesgo con el discurso de la presidenta de la República es justamente a los migrantes, porque como él mismo lo está diciendo, y lo han dicho los dos acá, no es posible que haya una deportación masiva, no es posible, es posible. Si me permite, cuéntenos cómo es la vida en los Estados Unidos de un hondureño que tiene que emigrar, cómo fue su experiencia también. El que no trabaja en Estados Unidos no come. Allá la misma familia se le da vuelta a uno, como decimos vulgarmente. La misma familia lo traiciona a uno. Si no trabaja, no come. Entonces el problema es que deportan las personas que tal vez andan trabajando. Bien, muchísimas gracias, amigo, por su comunicación. Gracias por ese testimonio. Me queda corto el tiempo, pero vamos a continuar. Y mi última pregunta sería para la ministra. ¿Estados Unidos y Donald Trump podrían tomar acciones luego del discurso de la presidenta, consideran ustedes, o cómo avanzan esas negociaciones? Honduras está preparada para cualquier situación y cualquier decisión unilateral o bilateral que desee implementar Estados Unidos. Siempre mantenemos la firme convicción de que a través del diálogo franco, sincero, constructivo y amistoso podemos implementar políticas para abordar este problema de la migración, pero sobre todo en aras de salvaguardar y respetar las garantías y derechos humanos de nuestros connacionales en el territorio extranjero. Decirle también a nuestros migrantes en el exterior que como gobierno, bajo el liderazgo de la presidenta Xiomara Castro, nos estamos preparando a través del Consejo de Gobernanza Migratoria para dar una respuesta en cuanto a la protección y defensa de sus derechos humanos en estos otros países, que estamos preparándonos también para cualquier decisión que este gobierno estadounidense vaya a tomar. Esperamos no represalias, esperamos que no hayan decisiones unilaterales que afecten a nuestros hondureños en territorio estadounidense, que confíen en este gobierno, que no ha sido fácil la historia de la cual venimos, la que describía muy bien nuestro connacional migrante en Estados Unidos, pero que la estamos construyendo no desde nuestras oficinas, sino de la mano del pueblo hondureño, que es quien de manera democrática le dio el gane contundente y rotundo, el más grande proceso electoral de toda la historia hondureña, a la presidenta Xiomara Castro, y es a ustedes a quienes nos debemos, no a los narcotraficantes, no a los corruptos, no a las organizaciones criminales, sino al pueblo hondureño, por el pueblo hondureño y con el pueblo hondureño. Bien, una conclusión brevemente, Kilbert, para ya ir cerrando este espacio. Las incoherencias de los hoy invitados aquí de parte del gobierno que vienen a defender lo indefendible han quedado abiertas al público. Los dos han dicho que no es posible que haya una deportación masiva, pero avalan que la presidenta de la República se adelante a lo que no es posible y amenace a los Estados Unidos. El mensaje aquí es claro y contundente. Una desconexión absoluta entre un ideólogo, que en eso se va a quedar toda la vida, un ideólogo de lo que debería de ser de una estructura fracasada, como lo es el socialismo, un pensamiento retrógrada que ha fracasado en todas partes del mundo, y una ministra de Derechos Humanos que no sabe que en el Seguro Social no están atendiendo porque no hay sistema.
Esa es la definición del gobierno que hoy por hoy tenemos en el país y al que tenemos que sacar del poder democráticamente el próximo último domingo de noviembre de 2025. Los hondureños no queremos confrontación, queremos resultados. No queremos que los que ganan cientos de miles de lempiras al mes de los impuestos que usted paga, vengan aquí a los programas a decir que todo está bien cuando usted en la calle sabe que absolutamente todo está mal. Sabe que la canasta básica ha incrementado, van 18 personas asesinadas en solamente los primeros 3 días del año, pero le vienen a decir acá que tenemos los más bajos números en tasa de homicidios. Falso, mentira. No están atendiendo en los hospitales, no hay clases en las aulas, no hay generación de empleo. Se han perdido más de 100,000 empleos solamente en el sector maquila en lo que va de este año por el discurso ideológico retorcido que tienen los que hoy gobiernan. Insisto en algo, es labor patriótica. Todo el que ame Honduras tendrá que salir en las próximas elecciones a acabar con la pesadilla que representan estas dos personas hoy aquí, que se llama Libertad y Refundación, que jamás debe de volver a gobernar este país. Gilberto, su conclusión sobre el tema. Bueno, me parece que vamos a seguir avanzando como gobierno, como país, con crecimiento económico, con mayor distribución, atacando lo que internamente ha generado la polarización de la riqueza, que ha sido esa élite oprobiosa que está vinculado al capital transnacional, representa en el país un interés. Aquí tenemos un representante del capital transnacional de los intereses norteamericanos, no de los intereses hondureños, que habla de que por primera vez que en este país, por cierto, se está haciendo un avance en materia social desde los últimos 13 años. Entonces, ahora es que es un gobierno que, bueno, escuchando a Kilber me dan ganas de emigrar, ¿verdad? Porque este país está en llamas. A Venezuela, por favor. No, a Estados Unidos, por supuesto, para ir allá a recibir dólares. ¿Y por qué no vas a Venezuela? Y no es que es hermoso Venezuela, no entiendo. Es hermosísimo Venezuela, es hermosísima Latinoamérica. Es hermosísima Centroamérica. Yo invito incluso a las personas que tomen el tiempo de hacer o que tienen la posibilidad de hacer turismo, que no vayan a Miami, que no vayan a Orlando, Florida, que es como la panacea de aquí de la visión de la clase media, sí, aspiracional. Vayan primero a Honduras, ¿verdad? A conocer nuestras playas, las ruinas de Copán, nuestras islas, los bosques. Hagan turismo nacional, hagan turismo centroamericano, hagan turismo en el Caribe latinoamericano, hagan turismo en Latinoamérica antes de ir a Estados Unidos o Europa. Reforcemos un poco nuestra identidad nacional para que no terminemos defendiendo los intereses de los que venden la patria, de los que invitan a su boda a narcos, ¿verdad? De los que tienen una relación personal con el crimen organizado y vienen a atacar al gobierno de las personas que por años luchamos contra esos flagelos en las calles sin que nadie nos pagara un solo centavo, porque las luchas que nosotros hacemos las hacemos por convicción y no por dinero, cosa que no podría entender Kilber, ni ningún militante del Partido Nacional, ni siquiera y mucho menos en su cúpula o en su dirigencia. Gracias, Andrea. Bueno, gracias a ustedes por habernos acompañado en este foro La Entrevista, viernes 3 de enero. Finalizamos esta primera semana del 2025, agradeciéndole como siempre su fidelidad con este espacio y quédese con la programación de Canal 11. Que esté bien. Esto es La Entrevista con Raúl Valladares.